la estafa de las elecciones en Venezuela y por qué Andrés Manuel López Obrador apoya a Maduro. Campeones, bienvenidos a su podcast favorito, La Estafa. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones de Venezuela y este video principalmente va dirigido a personas que no viven en Venezuela. Un abrazo a todos los venezolanos, solamente ustedes saben perfectamente cómo se está viviendo su momento histórico. No quiero herir susceptibilidad de lo que están pasando, pero sí voy a dejar clara una cosa, que es el fraude electoral que se llevó a cabo en Venezuela. Eso, no importa en qué país estés, se ve, se intuye. Aunque no seas experto en política, se sabe que se realizó un fraude en estas elecciones 2024 que acaban de pasar en Venezuela, donde el dictador, porque es un dictador, Nicolás Maduro, vuelve a tomar el poder. Eso es lo que está pasando en este momento. Las elecciones fueron el día de ayer y ya se volvió a declarar ganador Nicolás Maduro. Sabemos que en cualquier país, no importa si eres de derecha o de izquierda, cuando un mismo personaje se queda mucho tiempo en el poder, se convierte en dictador. El 99.9% de todos los dictadores son hojaldras, son personas enfermas de poder. ¿Hay dictadores buenos? Pues digamos que sí. Hay gente que se queda en el poder, pero que de alguna u otra forma tienen a su sociedad viviendo establemente. Actualmente en el mundo solamente podemos hablar dos, tal vez de tres dictadores que tienen a su sociedad bien, que viene siendo la China y Vladimir Putin, que ha estado creo que toda su vida en el poder, y la sociedad rusa tiene una economía estable. Y obviamente tienen menos problemas que muchísimos otros países. Pero estamos hablando de 3 países de 200 que hay en el mundo. O sea, hay 195 países, me parece. Pues estamos hablando del 1%. Todos los demás ni siquiera se pueden evaluar. Todos los demás dictadores han hecho las cosas mal. Se quedan en el poder mucho tiempo, se enferman de poder y acaban con el pueblo que están gobernando. Por eso les digo, 99.9% de todos los dictadores son malos gobernantes. Y bueno, Nicolás Maduro a la fuerza vuelve a tomar el poder. Y yo sé que hay simpatizantes de Nicolás Maduro que seguramente, como andan como loquitos ahorita en todas las redes sociales, seguramente uno que otro va a poder entrar a este video y va a empezar a poner en los comentarios: no, Nicolás Maduro es lo mejor que le puede pasar a Venezuela. Pues sí, es un dictador. Les guste o no les guste, la gente que se queda mucho tiempo en el poder son dictadores. Ahora, con el simple hecho de que se queda mucho tiempo en el poder, ya sabemos que hay un fraude electoral. Pero si aún hay gente que duda que hubo un fraude en Venezuela, les voy a explicar los puntos que se hacen para llevar a cabo un fraude electoral. Y esto pasa en cualquier país en donde actúa un dictador. Y vamos a comenzar con el punto número 1. Hay mucha confusión porque en muchos medios de comunicación se habla de que el contrincante, se habla de María Corina, y Edmundo González, que es el verdadero contrincante, pues casi se habla de Edmundo González. ¿Qué pasa aquí? Por eso les digo que este video es más para las personas que no vivimos en Venezuela. Pues María Corina era la persona, la mujer más fuerte que le podía dar batalla a Nicolás Maduro. Pero Nicolás Maduro ya sabía de la fuerza que estaba teniendo esta mujer y la inhabilitaron del gobierno. O sea, la penalizaron y no podía ser contrincante en las elecciones. Esto ya fue planeado hace mucho tiempo. Entonces María Corina, que era la que iba a estar en las urnas, en las elecciones, pues tuvo que buscar un prestanombres. El prestanombres es Edmundo González, que es el que aparecía en la boleta. Pero casi toda la campaña, la voz, el micrófono, siempre lo estuvo usando María Corina. Una mujer muy querida en Venezuela y con mucho poder, que ya había agarrado mucho poder político. Entonces ahí para que nos quede claro que por qué siempre se habla de María y esa ni siquiera estuvo en las boletas, bueno, pues ya sabemos.
Desde antes la sacaron de la jugada. También hace 10 años desarmaron al pueblo, pusieron una ley donde el pueblo era un delito tener un arma, entonces el pueblo venezolano se encuentra totalmente sin armas. En una guerra civil, como amenazó Nicolás Maduro, ahorita viene más adelante eso, pues el pueblo no tiene cómo defenderse, no tiene absolutamente ningún arma. Entonces, número 1, sacan de la jugada a María Corina, le ponen el pie para que no pueda estar de contrincante. Número 2, desarman al pueblo. Número 3, durante la precampaña y durante este tiempo que estaba tomando fuerza María Corina, pues amedrentaron, amenazaron a todos los que apoyaban a los retractores de Maduro. Muchos desaparecidos, muchos atentados, amedrentamiento, etcétera. Pues la guerra sucia, ¿no? Diríamos en México. Número 4, para llevar el fraude electoral, no permitir que la gente vote. Obviamente toda la gente quería votar pues por el cambio, ¿verdad? Y a mucha gente no se le dejó votar. De hecho, en Venezuela pues hay aproximadamente 30 millones de venezolanos, 8 millones de venezolanos que están fuera de su país. A esos 8 millones de venezolanos no se les permitió votar desde afuera de su país, se les coartó ese derecho. Entonces imagínense, 8 millones de golpe sin poder votar. Dentro de los 30 millones, pues nada más votaron 10 millones, ¿no? Que se jacta Maduro de haber ganado 5 millones y el otro que perdió 4 millones y cachito. O sea que hubo 20 millones de venezolanos dentro del país que no se les permitió votar. Unos pues son menores de edad, yo creo que como 10 millones, pero hubo 10 millones que no salieron a votar. Mucha gente desilusionada, mucha gente amedrentada que tuvo miedo de salir a votar. Y mucha gente que no se les permitió votar. O sea, en otros países les llamamos abstencionismo, pero ahí créanme que fue forzado. Entonces ese es el cuarto punto de la estrategia, no permitir que la gente salga a votar. Número 5, Maduro amenazó a la gente con guerra civil. En una conferencia salió a decir que él tenía el poder y tenía las armas. Obviamente con micrófono en mano diciéndole todo eso a su pueblo venezolano, pues ¿quién se va a animar, no, a pelearse con el gobierno? Número 6 de la estrategia del fraude electoral, no permitir a los jueces extranjeros entrar al país. Se les detuvo a muchos expresidentes y no se les permitió la entrada a Venezuela para estar revisando cómo se llevaban a cabo las elecciones. Y aquí es en donde quiero meter a el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque se sabe que AMLO apoyó y le dio asilo político a Evo Morales. Mucha gente, inclusive la gran mayoría de mexicanos, estuvimos en desacuerdo, porque pues también tenía ahí un problema de ser dictador, ¿no? Pues también ya se había quedado en el gobierno. Entonces, el día de hoy, en la mañanera de hoy lunes, sale Andrés Manuel y dice que no va a dar una opinión, que primero que se saquen las actas, el conteo, y va a respetar la decisión que tomó el pueblo venezolano. Nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia. Pues las actas van a decir que ganó Maduro. Pero ¿por qué un presidente como México, o más bien de México, respetaría eso y no daría una contundente pues discurso malo hacia Maduro? Aquí quiero hacer una pausa, más bien abrir un paréntesis. Muchos mexicanos, inclusive yo, dije, pero ¿por qué AMLO no está en contra de Maduro? ¿Por qué lo solapa? ¿Por qué no le echa calabaza, no? Si es un dictador. Les voy a decir por qué. Desafortunadamente los contrarios, María Corina, Edmundo González, la gente de derecha que apoya al nuevo régimen que quiere entrar a Venezuela, es un régimen respaldado por gente de derecha detestable en otros países. O sea, dentro de los expresidentes que no dejaron entrar a Venezuela, que Maduro les prohibió la entrada y los detuvo ahí en Panamá el día de las elecciones para que no fueran jueces de todo el acontecimiento de las votaciones, había gente que no ha sido
ni la mejor gobernante, ni la más limpia de ideales como para estar respaldando a los contrarios en Venezuela. Estamos hablando que, por ejemplo, de México no se le permitió la entrada a Vicente Fox. Están también detenidos y dicen que no los sueltan y no les dejan volar si no se bajan los 5 expresidentes. Le vamos a necear un poquito. O sea, Vicente Fox, expresidente de México, respalda a María Corina, que es de los contrarios de Maduro. Entonces, imagínense, gente detestable está respaldando a los contrarios de Maduro. Dentro de este paréntesis les quiero comentar que yo estoy de acuerdo en que hubieran sacado a Maduro. O sea, yo siempre voy a estar de acuerdo en que el mismo partido político y los mismos gobernantes no tienen por qué estar mucho tiempo en el poder. Se les tiene que dar competencia, se les tiene que sacar en determinado tiempo para que entre otro y se ponga las pilas. Y si no lo hace bien, que entre otro, etc. Yo estoy de acuerdo de eso. Pero en este aspecto, ¿qué es lo que nos podemos imaginar con esa gente que estaba respaldando a los contrarios de Maduro? Me duele decírselos de todo corazón, son carroñeros. Son personajes, o sea, estamos hablando de Vicente Fox de México, expresidente de México. Cuando él entró, la corrupción se elevó a niveles estratosféricos. Cuando entró el PAN, es ese gobierno de aquí de México, ese partido político, la policía se volvió súper corrupta. En el gobierno de Vicente Fox, los cárteles mexicanos se multiplicaron. Los secuestros, la violencia. Los mayores números de violencia fueron durante el periodo del PAN. Los mayores números de corrupción fueron durante el periodo del PAN, de Vicente Fox y de Calderón. Vicente Fox entregó el agua mexicana a Estados Unidos. Fue su cariñosa Vicente Fox de Estados Unidos. Le entregó el agua, entregó energía eléctrica a empresas extranjeras, el combustible, el petróleo, permitió la entrada a muchísimas empresas, entre ellas Iberdrola, que era de España. ¿Y qué creen? También el expresidente español no le permitieron la entrada a las elecciones de Venezuela. Fueron de los que se quedaron ahí en Panamá. Entonces venía gente de Estados Unidos, el expresidente de México, españoles y de Costa Rica, expresidentes. Son una fichita, la verdad. Yo no puedo hablar, cada país tendrá su discurso hacia su expresidente. Al menos en México, el expresidente Vicente Fox llenó de corrupción nuestro país. Entregó biosfera nacional a hoteleros, entregó el agua. No, hombre, entregó todo. Menos él no se entregó. Y los niveles de corrupción hasta el cielo, y la violencia fue la catapulta para los niveles de violencia que se viven hoy en día en México. Esa clase de persona, ustedes que son de México conocen a Vicente Fox, es el que respalda a María Corina. Ahora, yo se los vuelvo a repetir, Venezuela se merece un cambio de gobierno urgente. Ya se lo merecía. Pero también hay que tener claro que de haber entrado el otro gobierno, o si se meten a la fuerza el otro gobierno, hay que estarlos vigilando, porque esos que apoyan y que están detrás de los rivales de Maduro son de esos que les gusta entregar todo a Estados Unidos, que a fin de cuentas, pobre Venezuela, porque ahorita le entregan todo a China y Rusia, pero si entran los otros, los nuevos dueños van a ser Estados Unidos y toda la derecha, con esos expresidentes que han sido una fichita durante su gobierno y que permitieron que sus países cayeran. Entonces, aguas, no es la panacea. Sí se merecen un cambio. Eso tiene que suceder ya, un cambio de gobierno. Pero también que no nos imaginemos en otros países o en México que ese cambio de gobierno iba a ser como la panacea, como lo más maravilloso que le podía pasar a Venezuela. Sí, por el cambio de gobierno, pero deben muchísimos favores. Y entrando a Estados Unidos, ¿qué pasa cuando un país le abre las puertas a Estados Unidos? Híjole, se convierte también en burrito de carga. Entonces, sí, definitivamente apoyo a mis amigos venezolanos
Qué triste que se haya llevado este fraude electoral. Se merecen un cambio, pero una vez que haya un cambio, no sé cuándo sea, ojalá sean estos días. Si no se puede, cuando sea el cambio, tienen que vigilar muy bien también a los que entran, porque también hay fichitas. Continuamos. Punto número 7, para que se llevara a cabo este fraude electoral, pues la dominación de los medios de comunicación, que en este caso pues las tiene Maduro. Punto número 8, no hubo jueces internacionales. Los únicos que pudieron entrar a las elecciones fueron China, Rusia, Turquía e Irán. O sea, países socialistas. A esos sí los dejaron pasar. Y por último punto para que se lleve a cabo un fraude electoral. En este caso estamos hablando de Venezuela, pero esto ha ocurrido en México, ha ocurrido en otros países. El último punto es la manipulación del sistema de votos, que se va a la luz y regresa. También esa estrategia la han utilizado en México, la utilizó Calderón. Y bueno, también la está utilizando Maduro, de que se va a la luz, había 20% de conteo de votos, se va media hora el sistema, regresa y ya llevaban el 80%, o sea, en media hora, ¿no? Pues eso es una estafa, eso es un fraude. Y con manipulación del sistema me refiero a todo el sistema de votaciones, amedrentamiento para que la gente no salga a votar, robo de casillas, robo de actas, todo lo que se necesita para llevar a cabo el fraude electoral. Yo aquí quiero terminar este podcast. Creo que nos queda claro a nosotros como mexicanos o a los que son de otros países el por qué hay presidentes como el de México que no se van a pronunciar en contra de Maduro. Porque bueno, pronunciarse en contra de Maduro es como darle el punto bueno al expresidente Vicente Fox, que está detrás de los contrincantes de Maduro y que han sido una fichita. Al menos el expresidente de México fue lo peor. Prometió muchas cosas, no hizo nada y le entregó hasta las nachas todo a Estados Unidos. Petróleo, agua y costas. Fue cuando empezaron a destruir todas las costas del sur del país. Y es precisamente por ese gobierno, por ese expresidente, que ahorita México padece de infraestructura de agua, padece de corrupción y padece de grandes cárteles, porque Vicente Fox fue el que empezó a permitir toda esa guerra, toda esa violencia que hasta la fecha vive hoy nuestro país. Y con Calderón pues se multiplicó, pero fue ese partido político. Y esos son los que apoyan, ahí está la foto, son los que apoyan a María Corina. Entonces, aunque entre el otro gobierno, no sé si vaya a entrar por la fuerza, si haya una guerra civil. Un abrazo a todos mis amigos venezolanos, los quiero mucho. Dios me los cuide y me los bendiga. Ojalá y no se pierdan vidas. Pero ahorita están luchando. Un amigo de Venezuela que se está en plena comunicación con mi amiga. Están ahí mandándose videos de todo lo que está pasando. Ahí les pongo un cachito. Entonces... se vienen días difíciles para Venezuela, y aunque entre el otro gobierno, si es que se logra imponer también, hay que tener cuidado, porque también no son buenas personas los que están ahí apoyando. Y además, pues siento que, híjole, es venderle el alma a los países socialistas, porque está bien conectado Venezuela con China y Rusia, o es venderle el alma a los ultraderechistas que son Estados Unidos, España, y cuántos problemas tiene de violencia, de cárteles Estados Unidos, España, con sus precios impagables en renta, luz, agua. Y bueno, en México, sumido en violencia, gracias a esos expresidentes que no supieron hacer su chamba. Pero eso sí, están queriendo cambiar el gobierno en otros países. ¿Por qué hay tantos gringos metidos ahí? ¿Por qué hay tantos expresidentes ahí apoyando? Y expresidentes que fueron una fichita y que sumieron a su país en corrupción. ¿Por qué están ahí? Pues porque quieren su tajada. De a gratis no estarían invirtiendo para sacar a ese dictador. Y además, por buenas personas tampoco tienen intereses. Así que aguas, amigos de Venezuela, la tienen dura, sin albur.
La tienen pesada, aunque cambien de gobierno, necesitan mucha fuerza porque también, híjole, hay pocas ganas de sacar el pueblo adelante. Pero de que se merecen un cambio, se lo merecen. Este dictador ya duró muchísimo tiempo. Un abrazo y bueno, espero que este podcast les haya servido a muchos mexicanos como para entender por qué no le va a echar nuestro presidente tanta calabaza a Maduro. Pues no hay ni para dónde hacerse. Los contrarios que están ahí como carroñeros son una fichita. Entonces ahora entiendo, tuve que realizar toda esta investigación para que a mí me quedara claro y se los digo a ustedes por si esta información les sirve. Y deseo de todo corazón que pronto haya un cambio en Venezuela. Se merecen un cambio de gobierno urgente. Yo soy Caballero Goss y nos vemos en el siguiente podcast. Buenas noches, con alegría.